Bueno, buenas noches a todos. Un placer estar en esta noche con todos ustedes. Estamos ya en un momento muy importante de la tecnología y yo quiero que ustedes estén muy motivados en este momento que estamos. Entonces, pues hoy quise invitar a un compañero que está ya en la etapa práctica. Quiero que él les cuente la experiencia que ha tenido, que tuvo durante la tecnología. Él fue, pues, como muchos de ustedes, fue bastante, o todos ustedes, pues, fue muy bueno durante la tecnología y ahora pues está en su etapa práctica y me gustaría que él les contara pues como la experiencia que ha vivido hasta ahora. Marlon, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profe Diana. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien. Bien, Marlon, gracias a Dios. Gracias a ustedes también por el espacio. Bueno, Pues bueno, ¿qué les comparto primero? Pues la experiencia inicialmente en la tecnología, genial, porque pues yo no conocí mucho de programación hasta que empecé a estudiar en el SENA. Pues yo tengo familia que ha estudiado el tema y siempre me llamó la atención, pero nunca me metí como a investigar hasta que ya entré al SENA y bueno, ha sido una experiencia gratificante, diría yo, en su mayor tiempo, porque pues obviamente es algo de dedicación, ¿no? No es algo que se dé pronto, porque pues el conocimiento está ahí, solo hay que aprovechar las herramientas que se tienen. En la tecnología recuerdo que nosotros pues pasamos un proyecto en PHP y pues fue bastante compleja la situación, por lo que con los compañeros ahí hubo un dilema, pero en cuanto al desempeño del aprendizaje, porque Java a mí me sirvió muchísimo en lo que estoy haciendo en este momento. Java me ha servido bastante. No sé si lo estén manejando de la misma manera con la profe Diana, con Java y PHP, que es lo que pues nosotros inicialmente pues estuvimos manejando. La empresa en la que yo estoy ahorita es una multinacional. Yo trabajo desde mi casa, ahorita pues estoy acá. Ya no estoy haciendo nada, porque pues estos días no hemos tenido así como muchas gestiones, pero la experiencia ha sido diferente a lo que pues se conoce desde el SENA, porque nosotros nos enseñan a generar proyectos y a conocer desde el backend y frontend cómo es la programación, pero pues la programación es mucho más amplio, tiene muchos más campos. No olvidemos la parte de videojuegos, bueno, la programación web, que es lo que pues nosotros vimos con la profe Diana, y pues parte de lo que yo trabajo es en programación web, pero yo también trabajo en el área de pruebas, en el área de QA, las pruebas que se realizan a las páginas que pues nosotros mismos realizamos. Entonces es una parte también muy importante que hay que tener en cuenta, pues pienso yo, en el desarrollo de los proyectos, porque sí se encuentran bastantes cositas. No sé si pues tengan alguna pregunta, ¿no? Ya hablé varias cositas. Marlon, Y Santiago, sí, antes profe. de que empiece Santiago, ¿tú cómo tuviste tu práctica? Santiago, espérate un momentico, ¿cómo tuviste tu práctica? Que yo quiero que ellos sepan cómo fue. ¿Cómo hiciste para Bueno, conseguir la empresa? pues yo estoy en la ciudad de Bogotá. Yo pasé el proceso pues en el SENA de Medellín. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado si están en alguna otra ciudad y demás, porque a mí me llamaron para hacer prácticas en Medellín. Y pues yo tuve un problema con una persona, pero pues no fue nada grave, sino como un malentendido de la información ahí inicialmente. Y ya después, ya a través de aprendizaje, recibí el contacto pues de la empresa directamente y ellos mismos hicieron toda la gestión en cuanto al contacto y el apoyo en general. Exacto, entonces ahí la importancia de que ustedes empiecen a contactarse para tener poder ingresar a que aprendizaje y empezar como a mirar, aunque Marlo, me imagino que tú lo hiciste fue cuando ya empezaste la práctica o empezaste desde antes como a utilizar el aprendizaje. No, yo empecé justo al empezar la etapa productiva. Realmente no, antes en la etapa lectiva estaba como concentrado en el tema del proyecto y demás y no le presté como mucha atención. Ya apenas finalicé,
y entré a aprendizaje y revisé que todo estuviera en orden y no tuve que hacer nada en particular. Solo, pues hay personas, yo recuerdo que nos dieron una recomendación, era no aplicar a ninguna de las opciones, porque pues ahí quedaba uno como ligado a la empresa y demás. Pero de resto, todo se realiza de forma automática, no lo contactan. Ah, perfecto, Marlon. Bueno, Santiago, que iba a preguntar, qué pena que interrumpí. Santiago, bien puedas. Buenas noches. Pues mi pregunta es con el tema del testing. ¿Lo aprendiste acá en el SENA o por fuera? No, todo ha sido acá con la empresa. De nosotros, digamos, yo, la empresa me contrató por medio del contrato de aprendizaje, pero yo estoy haciendo un semillero dentro de la empresa, a mí me están pagando también por aprender. Entonces, nosotros hacemos unas gestiones, además del trabajo, que son como proyectos de aprendizaje. Si, por ejemplo, digamos, les explico uno que hicimos hace poco, que fue hacer la automatización de despegar de la página web. Entonces era entrar y hacer la gestión de cómo un usuario pues haría ciertos procesos, ciertas reservas y demás. Todo eso lo hemos aprendido pues ahí digamos, yo les recomiendo que investiguen también mucho por su cuenta porque pues yo he aprendido, pero no todo ha sido de la mano de ahí, sino también pues parte propia. Hay muchos cursos en LinkedIn que son gratuitos, en Udemy también. Sobre esos temas hay mucha información. Eso se trabaja con unos frameworks especiales que se llaman Serenity y Selenium. Si quieren pueden investigar por ese lado, que eso hace parte del desarrollo basado de desarrollo basado en testing, que no los explicaré en inglés. Sí, por ese lado es interesante, me ha gustado bastante el tema de la programación y además que se enfoca pues en otro ámbito muy diferente, ¿no? Porque hay que tomar parte de la programación es lo que nosotros venimos conociendo en cuanto a lo que, no sé, a lo que se aprende en el SENA, ¿no? A generar un CRUD, a hacer, no sé, postear información, el Hola Mundo, todo ese tipo de cosas se integran y se aprenden como otro tipo de herramientas que se incluyen dentro de Java, ¿no? Porque pues todo esto que les menciono para el testing incluye unas herramientas diferentes, unas librerías. Pues es que es un campo muy amplio, realmente, muy amplio. Pero pues para el que le gusta, como quien dice, le sabe, ¿no? Y pues todo en uno es investigar, digamos, por ejemplo, lo que hemos visto, sobre todo ha sido de Java, pero en el semillero que tuvimos, también se hizo una investigación con JavaScript, parte de Python. Hemos visto algunas cosas así relacionadas. No, creo que eso es lo único que hemos como profundizado más sobre todo en Java. Vimos un poco de .NET al principio, pero pues no fue como tan profundo. Pero pues todos los lenguajes manejan mucho la misma estructura, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Empezar por Java es duro, pero yo creo que es muy bueno. Nos ayuda mucho a generar, pues sí, una estructura mucho más clara frente a los procedimientos que se realizan en las empresas. Pues en mi caso todo es enfocado sobre todo a bancos. Yo trabajo con, mi empresa es una aliada de Bancolombia y nosotros estamos en un proyecto con Bancolombia. Y hay todo lo que se realiza en proyectos en banca, sobre todo es en Java. Entonces, pues se aprende en Java, tienen como mucha posibilidad sobre todo en ese campo. Es lo que pues por ahora podría sugerirles. Aunque me gusta la parte de videojuegos y yo le meto mucho a Python. En Java de hecho estoy investigando y si quieren mirar, hay una parte, o si quieren busquen en YouTube, ahí hay un video que muestra cómo hacer el juego de Snake, ese clásico, en
en el que uno hace que crezca el gusanito. Diseñar el juego pues es un poquito complejo, tiene varias cositas, pero interesante desarrollar, es un video como de media hora. Entonces pues todo está ahí. Hay una aplicación, por ejemplo, para aprender JavaScript. Yo la tengo aquí descargada, estoy aquí terminando. Es un poquito complejo. JavaScript tiene varias cositas. Pero si quieren se las comparto. Se llama Grasshopper. Entonces lo escribo aquí. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, ¿qué otra pregunta? ¿Y qué era lo que nos ibas a compartir, Marlon? Que dijiste que nos ibas a compartir algo. No lo... El Ah, nombre ya, de la el nombre. aplicación. Ah, ya. Ah, bueno, muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para Marlon? Muy interesante lo que él nos ha contado. Él era una persona que empezó programación, fue entrando al SENA, ¿cierto? Él antes no conocía pues nada de programación, nada de desarrollo de software, porque pueden haber personas que hayan entrado al SENA y que ya conocían algo. La mayoría que entran no conocen nada, pero miren que las empresas se fijan mucho en los aprendices que son SENA. Esa parte de aprendizaje es muy importante. La otra semana de pronto traemos a la encargada de la etapa práctica para que ustedes estén bien enterados cómo es. Las empresas pues los contactan, o sea, les gustan los aprendices SENA porque han dejado huella en las empresas, porque son muy buenos. Los aprendices SENA son muy buenos para las empresas. Y muchachos, hay empresas que se enfocan en Java, como la empresa donde está Marlon, hay otras que se pueden enfocar en PHP, como el aprendiz que hizo, que ahorita les muestro pues la estructura, como dice Marlon. La idea es aprender algún lenguaje cuando estamos aquí en la etapa lectiva. Además de PHP vamos a mirar también pues Java, vamos a empezar a mirarlo en la próxima sesión. También C#, por ejemplo, aquí está Estefanía. Estefanía está por acá, que creo que Estefanía está trabajando en C#. Entonces, cada empresa es diferente, ¿cierto? Cada empresa, pues Estefanía ya hizo las primeras cosas eh, en C#, creo que fue en C# que lo hizo. Y así, cada empresa es diferente. La cuestión es que no es tanto. Sí, Marlon, bien puedas. Marlon, ¿qué nos ibas a decir? Gracias, profe. Pues yo les quería también compartir como algo personal, porque pues aprender programación no es fácil, ¿no? Todos lo sabemos. Y yo creo que aprender con disposición y aprender pues reconociendo errores y ese tipo de cosas es muy importante. La gente valora mucho ese tipo de cosas, los jefes y ese tipo de cosas, digamos, ese tipo de actitudes que a veces de pronto uno suele tener, porque pues yo no soy perfecto, yo también las he tenido, en las que uno de pronto es altivo o no sé, brusco no sabe de pronto hablar con las palabras adecuadas, es importante saber manejarlo. Entonces, más allá de pronto de cualquier cosa, porque todos somos humanos, es ese tipo de cosas lo que importa, diría yo. Muy buena tu apreciación, Marlon. O sea, Marlon nos está diciendo, por ejemplo, Marlon era una persona como muchos, como la mayoría pues de ustedes que también son muy buenos. Él siempre todo lo que había que hacer, él lo iba también desarrollando. O sea, hacíamos un ejercicio en clase, entonces luego iba preguntando y yo sé que él lo iba haciendo ese ejercicio, iba preguntando sobre ese ejercicio, lo iba haciendo, ya fuera en Java o en PHP, él lo iba desarrollando y iba preguntando, ¿cierto? Y todo eso le dio pues como canchita, porque aquí en la tecnología se dan unas bases y ya cuando ustedes vayan a la etapa práctica esas bases les van a servir, pero allá los van a capacitar más, ¿cierto? Porque aquí el tiempo de la tecnología tampoco es que sea pues mucho, ¿cierto? Entonces, y otra cosa que dice Marlon, además de la parte técnica, es la parte personal, ¿cierto? El ser persona, el saber relacionarse con las otras personas, lo que nos quieres decir. Sí, el saber comunicarnos, como a veces de pronto, o sea, uno nota de pronto en el equipo de trabajo, a veces incluso entre los compañeros y demás, lo mismo entre ustedes, compañeros, o sea, entre ustedes, apóyense mucho, o sea, si ustedes ven que una persona sabe, pregúntenle, no le teman a hacer una pregunta, o sea, el que se queda con una pregunta grave, hay que preguntar así sea Google, pero pregunten todo lo que se pueda, porque toda la información está ahí.
Claro, y ayúdense entre ustedes mismos. Uno no termina la carrera pues por el profesor o la profesora o la persona que lo está guiando ni por los otros compañeros. Cada uno es el que se forja su propio destino, pero es muy importante que entre ustedes mismos pues se ayuden, como dice Marlon. Marlon, muchas gracias. ¿Quién más quiere hacer otra pregunta? Alguien más que quiera pues como... Marlon, ¿tienes posibilidades de seguir allá en la empresa? Sí, pues el semillero se hace con esa intención, porque digamos, eh, o sea, nosotros hemos ido a la empresa, pero un par de veces como a cosas muy, muy técnicas. Todo lo hemos manejado desde la casa. Y pues la empresa, así como nos ha exigido el tema de los rendimientos y las respuestas de pronto a tiempo de los proyectos que tenemos asignados, pues asimismo pues espera ese proyecto. Aún no sabemos, ahorita estamos realmente a la espera, porque en esta última semana no hemos tenido contacto con los jefes, pero estamos al tanto. Pero sí, lo más probable es que debido a la inversión que se hizo en el proyecto, todo el grupo que pues dentro del proyecto de Bancolombia, que es en el que estamos trabajando. Bueno, Marlon, muchísimas gracias. Muchísimas gracias No, pues gracias por a tu... ustedes. Bueno, Marlon, un placer estar contigo y bueno, más adelante de pronto te volvemos a contactar. Vale, Gracias. profe, claro que sí. Bueno, Igualmente, buenas noches a todos. bueno, pues gracias a ti. Bueno, muchachos, entonces, Buenas noches, muchas gracias. exacto. Entonces, muchachos, esto lo hice sobre todo para que nos animemos, para que buenas noches, hola, Flor, para que saquemos esto adelante. Ya sabemos, o sea, estamos en una parte importante de la tecnología que es precisamente es la parte de la codificación de los módulos del sistema de información. Entonces, para eso nosotros tenemos que elegir, pues, en qué lo vamos a hacer. Hasta ahora, pues, hemos visto la parte de Java. Otra posibilidad sería, por ejemplo, pues hay muchas posibilidades, hay muchas, muchas. Ustedes pueden investigar, no solamente tiene que ser la que nosotros hablemos acá, pueden haber muchas. Hay también Java que vamos a mirarla, vamos a mostrar como un ejemplo también en Java para la conexión a base de datos. Hay muchas otras maneras en que podemos hacer se puede hacer también con JavaScript y con JavaScript también hacer la conexión a base de datos. Entonces aquí vamos a mirar hoy la parte pues estábamos mirando pues la parte de PHP y la vamos a terminar pues en el día de hoy y luego vamos a seguir pues con la parte pues de Java, ¿cierto? Entonces, aquí en la parte de Java, de PHP, vamos a mirar algo, ¿cierto? Vamos a mirar qué, vamos a mirar el ejemplo que dijimos que íbamos a tener en cuenta para poder realizar nuestro proyecto. Más que todo, lo que tenemos es un ejemplo. Les voy a mostrar, les voy a compartir pues la pantalla y les voy a mostrar el ejemplo pues que tenemos con PHP y luego más adelante vamos a mirarlo con Java. Esperen un momentico, yo les comparto la pantalla. De pronto ustedes cómo están, si han podido estudiar algo de lo de PHP. Hay gente, por ejemplo, que de pronto está mirando la posibilidad de hacerlo con otro lenguaje porque de pronto ya conocen algo de otro lenguaje pues diferente a PHP. Porque, por ejemplo, Estefanía, que está trabajando, creo que es en C#. Entonces, hay gente que sabe de Java, que ayer en estos días alguien me dijo, creo que era Dubán, que ya conocía algo pues de Java, pero nosotros pues siempre en lo que llevamos de la tecnología pues hemos trabajado con PHP y con Java. Ahora, no quiere decir que sea solamente esos dos lenguajes, puede ser cualquiera, pero desde que ya tengamos algún conocimiento en un lenguaje, pues podemos también empezar a mirar también otros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros cuál es el ejemplo pues que tenemos? Es un ejemplo que tenemos de unas monedas, pues aquí vamos a darle el usuario.
Y simplemente pues aquí ya hay un usuario, hay unas opciones acá de los países. Bueno, las monedas no está todavía hecho, pero aquí está el de los países, mostrar los países, los usuarios, mostrar cómo se registra un usuario. Es un ejemplo muy sencillo, es un CRUD, como decía ahorita Marlon, pues aquí la idea es mostrar cómo se hace el CRUD. Aquí pues la contraseña siempre pues nunca se observa y pues registrarlo, registrar ese usuario, esa contraseña y aquí ya cuando nos mostraría pues cada uno de los usuarios que vamos ingresando, ¿cierto? Entonces, para esto nosotros, ¿qué tenemos? Hay un aprendiz que hizo este CRUD porque él trabaja en PHP. De pronto la otra, bueno, ya a uno de los dos grupos que están acá ya le hemos traído, pero la idea es que él pues es un experto en la parte de PHP y hizo este CRUD paso a paso. Él lo hizo paso a paso, ya habíamos mostrado pues unos videos donde él pues ciertas cosas las tuvo en cuenta para poder realizar ese CRUD. Incluso ya habíamos mirado en una clase anterior que era necesario, o pues necesario instalar one server, que el one server cumple la misma función de XAMPP, realizar una cuestión de la configuración de la variable de entorno e instalar algo que se llama Compose, que nos permite pues instalar unas herramientas. Entonces, la idea es utilizar pues todo el andamiaje que tiene aquí este joven, porque él ya tiene pues mucha experiencia en esta parte de PHP. Él terminó la tecnología también conmigo hace unos años. Y pues empezó el periodo de práctica también en una empresa, él es de Risaralda, y siguió ahí, él lleva ya como 5 años más o menos trabajando en esa empresa, precisamente con la parte de PHP. Empezó con PHP y sigue con eso. Entonces, como les digo, cada empresa es diferente. Hay compañeros de ustedes que han trabajado en esto, hay otros que han trabajado, que siguen trabajando pues en Java, como el que hoy nos tocó. La otra semana empezaríamos con Java. Y cada uno en algo pues como diferente. Pero entonces, ¿qué pasa? Para poder yo desarrollar este CRUD, es necesario que conozca ciertas cosas, ciertos elementos. ¿Cierto? O sea, por ejemplo, aquí tenemos usuario, aquí tenemos la consulta de usuario. Aquí tenemos la consulta de usuario, aquí tenemos cuando nosotros le decimos registrar usuario, tenemos entonces cómo puedo yo ingresar con un usuario. Entonces miren ustedes que para esto se necesita primero conocer SQL, ¿cierto? O sea, hacer consultas, poder ingresar esto a una base de datos, ¿cierto? Esa parte es importante. Se necesita también conocer lo que son las clases, los objetos, los arreglos, ¿cierto? Todo eso que nosotros hemos estado pues como mirando últimamente. Entonces, este por ejemplo es un ejemplo que tenemos nosotros acá. Aquí tenemos, creo que es este, sí. En donde está conformado pues por varias partecitas. Tenemos lo que se llama el modelo vista controlador, ¿cierto? En donde nosotros tenemos una carpetica de vistas, una carpetica de modelo y una carpetica de controlador. El objetivo que nosotros tenemos con esto es que el sistema esté lo más modular posible, de tal manera que si la vista está hecha en alguna herramienta, pues pueda cambiarse fácilmente, ¿cierto? O si el manejador de base de datos está hecho, por ejemplo, en SQL, se pueda cambiar fácilmente para otro manejador de base de datos, pero que sea lo más modular posible y que esté todo organizado pues como por partes, ¿cierto? Ahora, no solamente eso, sino que si nosotros vemos otros, pues
Otras formas de desarrollar esto, hay veces que se utiliza una parte que es el backend y otra parte que es el frontend, ¿cierto? O sea, el backend es la parte de la base de datos, donde yo me conecto con los datos como tal, y el frontend es la parte ya de la interfase de usuario. Entonces nosotros podemos decir aquí que las vistas son el frontend y la parte de la base de datos es el backend, pero no solamente siempre es así, sino que hay veces que eso se divide como en dos proyectos diferentes, ¿cierto? Pero como estamos aquí con la parte de PHP, pues vamos a ver esta parte que aquí tenemos, ¿cierto? Esto, para esto, ¿qué se necesita? Se necesita entonces, como les dije ahorita, conocer ciertos elementos. Recuerdan que la semana pasada nosotros habíamos visto ciertos elementos que eran importantes. Por ejemplo, lo primero es que debemos conocer cómo trabajar con arreglos, ¿cierto? Porque nosotros la semana pasada y durante todo este tiempo hemos visto el tema de los arreglos. O sea, necesitamos conocer programación, lo que se llama pues programación pues estructurada, saber cómo se manejan los arreglos, que es una colección. Por ejemplo, aquí nosotros lo que hicimos fue obtener un promedio, o sea, saber recorrer un arreglo. Toda esta parte es importante para poder hacer nuestro proyecto formativo, ¿cierto? Entonces, saberlo recorrer, por ejemplo, aquí saber lo que es un subíndice, ¿cierto? Que fue algo que nosotros vimos la semana pasada. Por ejemplo, en el caso de PHP, este es un arreglo, por ejemplo, este es un arreglo pues de números. Aquí este es el contenido y esto que está aquí es lo que es cada posición del arreglo. Entonces esta parte es importante que nosotros la entendamos, que acuérdense que habíamos colocado pues como unos ejercicios pues para que se hicieran, ¿cierto? Por ejemplo aquí estamos obteniendo el promedio, ¿cierto? Entonces estamos diciéndole que para poder obtener el promedio tenemos que hallar una suma pues, o sea, importante conocer todo lo que habíamos visto al principio de la tecnología, de lo que son los acumuladores, los contadores. Por ejemplo, aquí esta suma es un acumulador, entonces tenemos que inicializarla en cero antes del ciclo. Los contadores, por ejemplo, este I es un contador que va desde cero hasta en la cantidad de elementos del arreglo. Y la suma es un acumulador y miren que vamos a colocar, pues, lo que habíamos explicado pues la vez pasada que un acumulador se coloca el nombre aquí antes del igual, luego después del igual, y vamos sumando el valor de cada uno de los elementos de la regla. O sea, en este caso, estos valores que nosotros tenemos acá. Entonces, esto que nosotros explicamos acá, no, o sea, que lo que se vio la semana pasada y en semanas anteriores, no es que se haga por hacerse, sino que esto es importante para poder hacer ese proyecto, ¿cierto? Tenemos esta parte aquí del promedio, que, bueno, esto habíamos dicho, pues esto no se coloca acá, sino que se coloca pues por acá, se coloca después del ciclo, porque yo tengo que obtener el promedio después de esto. Entonces, esta parte que nosotros vimos la semana pasada, de obtener el promedio, de obtener los valores mayores al promedio, son cosas que se necesitan para el proyecto que esté, pues son cosas básicas, es lo básico que nosotros debemos tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes hicieron esto habíamos dicho que hiciéramos algo de obtener el mayor, aquí está otro ejercicio pues desarrollado para obtener el mayor de los elementos, por ejemplo, eh, son, son cuestiones que incluso ya habíamos hecho al principio de la tecnología, entonces es importante que aquí pues también lo hagamos. Aquí vemos este otro ejemplo, también de otro arreglo, donde nosotros podemos aquí obtener cuáles son los elementos, las cantidades de personas que son, por ejemplo, menores de edad, mayores de edad. O sea, aquí que nosotros que estamos poniendo en práctica lo que son los contadores y lo que son los acumuladores y lo que son los ciclos en las instrucciones condicionales. Entonces, aquí nos dicen, por ejemplo, desarrollar un programa que permite almacenar las edades de un grupo de 10 personas en un vector de entero y tú luego determinar las personas que son menores de edad, mayores de edad, adultos mayores, etcétera, etcétera. Entonces, miren que aquí lo que hay que hacer es, primero, para poder saber cuáles son las personas que son mayores de edad y menores de edad, ¿qué se necesita? Se necesita tener ¿qué opinan ustedes que se debe tener en cuenta? A ver, un recorderis. Porque son varias cosas las que tenemos que tener en cuenta para poder realizar nuestro proyecto. Primero, conocer todo lo que son las estructuras básicas
de repetición, de ciclos, las instrucciones if, cuando utilizo una instrucción if, o sea, desarrollar pues como esa lógica, los contadores, los acumuladores y tener en cuenta también lo que son las clases como lo vamos a ver ahorita, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, volviendo otra vez al caso de los arreglos, cuando nosotros decimos aquí determine la cantidad de personas que son menores de edad, mayores de edad, cuántos son adultos mayores, ¿qué creen ustedes que necesitamos para saber estas cantidades? ¿Qué creen ustedes que se requiere? Por ejemplo, cantidad de personas menores de edad, ¿qué necesitaríamos para eso? ¿Contadores? Contadores, ¿cierto? Entonces, el contador de menor de edad, de mayor de edad, de adulto mayor, ¿cierto? Eso sería lo que necesitaríamos. Tenemos que inicializarlos en 0 antes del ciclo, ¿cierto? Luego hacer un ciclo que va desde 0 hasta la cantidad de elementos del arreglo, ¿cierto? Y luego un contador que va aumentando de 1 en 1. Ahora, para yo saber si la persona es mayor las personas que son menores de edad, ¿qué tengo que preguntar? ¿Cuál ustedes creen que es como la pregunta correcta? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál creen ustedes que es la pregunta correcta para saber cuáles son las personas que son menores de edad? Si la edad es menor a 18. Eso, si la edad es menor de 18, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar ese contador, o sea, aumentarlo en 1, ¿cierto? Si la edad es menor de 18. Ahora, los que son mayores de edad, entonces, los que son mayores de edad y adultos mayores, ¿cómo tendríamos que hacer esa parte? Porque los que son menores de edad, nosotros preguntaríamos pues así de esa manera, no lo estamos haciendo pues paso a paso, pues por el tiempo pues que tenemos, ¿cierto? Pero aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el ciclo y estamos hasta la cantidad de elementos del arreglo, ¿cierto? Y luego estamos preguntando si lo que hay dentro del arreglo es menor de 18, como nos dice, yo creo que fue Yaile la que nos dijo. Si es menor de 18, entonces aumentamos ese menor de edad que lo colocamos en 0, lo aumentamos en 1 con la instrucción más, ¿cierto? Ese sería lo primero que teníamos que hacer. Ahora, si no es menor de edad es porque es mayor de edad. Entonces, ¿y cuáles son los adultos mayores? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si es mayor de edad? Simplemente pues preguntamos, ¿cierto? Si no, este es el mínimo else. Ah, bueno, aquí no está bien, no lo tengo bien organizado. Si no, es el es que siempre hemos usado. Preguntamos si es mayor de edad. Si es mayor de edad, entonces usamos el otro contador, ¿cierto? El contador de qué? De mayor de edad, ¿cierto? Lo aumentamos en 1. Pero hay algo adicional y es que nos están preguntando cuántos son adultos mayores. ¿Cómo sabemos si una persona es adulta mayor o no? Después de cierta edad. Sí, exacto. En este caso, entonces, ¿cuál sería? Aquí los que son mayores a 60, ¿cierto? Entonces, esa sería la otra pregunta que tendríamos que hacer, ¿cierto? Si es mayor de 18, entonces, si es mayor de 18, es posible que sea también mayor a 60. Entonces, por eso se coloca aquí. Muy importante que volvamos a repasar los que son los if, los else, los if anidados, ¿cierto? Porque esa parte es importante para poder nosotros hacer el proyecto. Entonces, aquí nosotros estamos diciendo, si es mayor de 18, sumamos los que son mayor de edad, pero además vamos a sumar los que son mayores de 60, ¿cierto? Y los que son mayores de 60, entonces los aumentamos pues la cantidad. Decimos adulto mayor más, ¿cierto? Entonces mire que aquí son dos situaciones. Ahora, hay muchas otras cosas acá que se están preguntando, ¿cierto?
que no las vamos a tener en cuenta acá porque se las voy a dejar para que ustedes repasen y bueno, hacer como una listica, pues, un listado así como hacíamos al comienzo, de pronto otro ejercicio para que ustedes también lo desarrollen, ¿cierto? Para que nos vamos como volviendo como a acordar de esas cositas que son muy importantes. Entonces aquí es los que son menores de edad, los que son mayores de edad, pero además de que sea mayor de edad, aquí colocamos la llavecita, ¿cierto? ¿Por qué colocamos aquí una llave? Porque tiene varias instrucciones. La instrucción de sumar los que son mayor de edad, pero además de preguntar si además de mayor de edad es mayor a 60 para saber si es un adulto mayor. O sea, este ID está incluido dentro de esto. Es un ID anidad, un ID que está dentro de otro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al ser mayor, si no es mayor de edad, pues ¿para qué voy a preguntar si es mayor a 60? Entonces, ¿es menor de 18? Ah, sí, es menor de 18. Ah, bueno, listo. Entonces, él se viene por acá, pero ya no pregunta nada más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, pues, ¿para qué va a preguntar si es mayor de 60 si ya sabe que no lo es al ser, pues, una persona que tiene 16 años? Simplemente viene por aquí y se suma, pero ya las otras condiciones no se tienen que preguntar. Entonces, por eso este if de acá está dentro de este otro, ¿cierto? Entonces, estas son cuestiones que debemos de tener en cuenta. Bueno, y aquí ya después del ciclo, recordemos que este es un ciclo, este es un repasito como lo que vimos la semana pasada, estamos oyendo un promedio, que el promedio es la suma de todo dividido la cantidad. La colocamos después del ciclo, no antes, sino después cuando se haya hecho toda la suma. Y aquí ya este eco en PHP es para mostrar resultados. Por ejemplo, aquí estamos mostrando lo que hay en en esta variable, aquí lo que hay en esta otra variable, el promedio, aquí la cantidad pues de personas que son mayores y la cantidad de personas que son menores, ¿cierto? Entonces, ya nosotros teniendo acá esta parte, ya nosotros podemos, pues utilizando, primero que todo, teniendo en cuenta, como tenemos PHP, entonces tenemos que tener dos cosas, o tener el WAMP server, ¿cierto? Que el WAMP server ya les indiqué a ustedes cómo lo pueden instalar, perdón, el WAMP server no, el WAMP server. WAMP server o el XAMPP, cualquiera de los dos les sirve igual, ¿cierto? Aquí ya habíamos visto cómo instalar el WAMP server, cómo utilizar el Composer, la configuración de variable entorno, que era lo que habíamos definido pues que íbamos a hacer pues para esta semana, ¿cierto? Que ustedes se comprometieron en esa parte a través de estos videos. Entonces, como ya tenemos este servidor de páginas web, lo tenemos funcionando, que recordemos que lo ponemos a funcionar cuando aquí le decimos, cuando lo buscamos, One Server, cuando le decimos acá, él nos, pues, empieza a funcionar y aquí lo podemos observar a través de este icono. Cuando nosotros hacemos eso, entonces podemos nosotros hacer referencia a él. Aquí nosotros tenemos perdón, aquí tener el mayor, aquí en ejercicios arreglos, bueno, está aquí en esta parte y aquí están ejercicios arreglos, o sea, lo tengo en localhost y dentro de localhost, ¿dónde tengo yo esto? Miremos, yo tengo acá en el C, en WAM64 y en una carpetica que se llama www, yo tengo varios proyectos. Entre esos proyectos tengo uno que se llama clase arreglo objetos con diseño, que es el que estoy colocando aquí en el explorador. Y dentro de este tengo varias carpeticas, ¿cierto? Uno de arreglo de ejercicios de arreglos, otro de un ejercicio de clases con herencia, ¿cierto? Entonces yo aquí puedo poner, cuando yo coloco, le doy clic a pues aquí al explorador, aquí me aparecen todas las opciones. Entonces aquí tenemos el de arreglos de ejercicios de arreglos y aquí tenemos pues el del mayor, o sea, el que estamos mirando, ¿cierto? Y aquí ya nos aparece pues un resultado que obviamente no está, pues no es la mejor forma pues de mostrarlo, pero aquí sobre todo para ver el funcionamiento de los arreglos.
Aquí nos muestra lo que hay en cada posición. En la posición 0 está el 5, en la 1 el 2, en la 2 el 20, en la 3 el 9 y en la 4 el 80, que eso fue lo que nosotros hicimos a través del código, ¿cierto? Nosotros a través del código por acá habíamos definido pues que íbamos a mostrar cada uno de los elementos del arreglo. Aquí lo estamos mostrando. Perdón que me... Aquí lo mostraron todo y aquí luego dicen el resultado en la posición 0 es 5, 2, 20, 9 y 80. Aquí dice cuál es la suma de todo esto. O sea, aquí sumo todas las edades. Aquí muestra el promedio. Pues en este caso tendríamos que sumar todo eso y dividirlo entre 1, 2, 3, entre 5 para poder verificar que si nos da 23.2. Que la cantidad mayor de edades es 2. O sea, el que tiene 80 y el que tenía 20, y la cantidad menor de edad es igual a 3 porque es el que tiene 5. Bueno, fue también el que tiene 2 y el que tiene 3, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros pues conozcamos toda esa parte relacionada con lo que son los arreglos. Otro tema importante que debemos tener en cuenta para poder trabajar con nuestro proyecto formativo es lo relacionado con la programación orientada a objetos, ¿cierto? Sobre todo programación orientada a objetos, ya sea en PHP o ya sea en Java. La otra semana ya lo miraríamos pues en Java, ¿cierto? Pero en PHP es muy importante conocer esa parte. Recuerden que ya habíamos visto un tema de las clases, entonces este documentico que tenemos acá es muy importante que ustedes lo estudien, ¿cierto? Programación orientada a objetos en PHP, como les digo, pues ya en la próxima sesión la miraríamos en Java para que vean como las dos partes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Miremos algo. Tenemos aquí una introducción, importante que ustedes la estudien, sobre lo que es la programación orientada a objetos en PHP. Aquí dentro de esto nos definen qué es lo que es una clase. Recuerden que nosotros ya habíamos hablado sobre lo que son las clases, el diagrama de clases. Esto es como llevar a la práctica todo lo relacionado con el diagrama de clases. Entonces, estamos hablando acá la estructura, por ejemplo, de una clase. Espera, a ver, ahí esto, ¿por qué no me quiero? La estructura de una clase. Ya. Que una clase está conformada por un nombre, está conformada por los atributos, por un método constructor y por los métodos normales, pues, ¿cierto? Entonces, esa parte es importante que ustedes la estudien. Aquí vemos, por ejemplo, una representación de persona, todo dentro de un bloque de PHP. Tenemos la clase persona, el método constructor. Aquí tenemos la clase persona y tenemos cada uno de los elementos que va a crear ese objeto persona. Y aquí la definición de los métodos. Por cada uno de los atributos, entonces tenemos un método get y un método set. El método get es el que me permite consultar y siempre retorna algo. Y el método set es el que me permite hacer una modificación sobre eso. Por ejemplo, aquí tenemos persona y tenemos un atributo que se llama nombre. Entonces, el método constructor es el que me crea el objeto. Y tenemos unos métodos getNombre y setNombre que me permite, el get me permite obtener ese valor a través de un return y el método set me permite hacer pues como una modificación sobre ese atributo, ¿cierto? Este this representa el objeto que está construyendo. O sea, cuando aquí nosotros hablamos de this, hacemos referencia al objeto que se está construyendo, en este caso, a persona, ¿cierto? Estamos diciendo this nombre, o sea, hacemos referencia aquí al objeto persona y a su atributo nombre, ¿cierto? Y aquí estamos devolviendo el atributo nombre del objeto, pues, persona, ¿cierto? Entonces, esa partecita para que la tengamos en cuenta. Tenemos aquí los atributos. Los atributos por lo general en una clase son privadas y los métodos
son públicos, ¿cierto? Tenemos un método constructor que, como les digo, me permite crear, crear los objetos de esa clase. Por ejemplo, si tenemos un método, una clase persona, entonces él me va a permitir crear una clase persona con la identificación, el nombre y con la fecha de nacimiento. Entonces me va a poder permitir crear objetos de tipo persona, ¿cierto? Que va a ser Juan Pérez con la fecha de nacimiento tal y tal, ¿cierto? O sea, ya las personas como tal. El método es llamado igual pues que la clase. Bueno, aquí tenemos los métodos que ahorita habíamos pues definido. Y tenemos lo que es el encapsulamiento, que se da cuando los atributos de una clase no pueden ser modificados o consultados directamente, sino a través de los métodos implementados. Los atributos son privados y los métodos son públicos. Y cuando yo quiero hacer referencia a un atributo que está en otra clase, tiene que ser a través de los métodos, ¿cierto? O sea, si yo quiero obtener, por ejemplo, el nombre o el apellido, la fecha de nacimiento de una persona, tiene que ser a través del método getNombre. Y esto es en todos los lenguajes, no solamente en PHP, sino en Java, como lo vamos a ver la próxima semana, o en cualquier otro lenguaje que nosotros tengamos, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero tener la fecha de nacimiento, entonces no lo puedo obtener directamente por el atributo, sino a través del método. Bueno, aquí no está. Por ejemplo, la identificación. Bueno, aquí no está tampoco. Ahorita les muestro un ejemplo mejor ya real. Bueno, y los modificadores de acceso son los que modifican la visibilidad tanto de los atributos como de los métodos. Pueden ser públicos o pueden ser privados. Entonces, hay dos tipos, que son los que retornan un valor, que son los que me devuelven algo y son de tipo get. Y los que son modificadores son set, ¿cierto? Como podemos observar nosotros acá, ¿cierto? Nosotros aquí observamos, aquí adelantico, observamos que estaba el get fecha de nacimiento, porque me permite obtener algo a través de un return, y el set que me permite modificar algo. Entonces, aquí les voy a mostrar un ejemplito de esto. Si nosotros tenemos aquí un diagrama de clases de persona estudiante, entonces aquí podemos obtener, por ejemplo, que una persona tiene identificación, nombre y fecha de nacimiento, tiene un método constructor que tiene la identificación, el nombre y la fecha de nacimiento, y tiene unos métodos get y set por cada uno de los identificadores, o sea, por el nombre, por la fecha de nacimiento, por la identificación. Nombre, mire que tiene un set y un get por cada uno de los atributos, por identificación, un get y un set por el nombre, y un get y un set por la fecha de nacimiento. Y estudiante hereda de persona, hereda todo, pero además tiene un valor de matrícula, tiene un propio método constructor y tiene un get y un set para este atributo, ¿cierto? Entonces, esto como nosotros lo implementaríamos en un pues ya utilizando pues ya utilizando PHP, ¿cierto? Entonces vamos a mirar aquí el ejemplo. Entonces ya saben, lo importante es que ustedes primero repasemos todo lo relacionado con arreglo. Entonces yo para mañana les voy a dar como unos ejercicios. Por ejemplo, este ejercicio, terminarlo de hacer, ¿cierto? Y lo otro es que tengamos claro lo que son todo lo relacionado con los arreglos de objetos, que también les voy a dejar aquí como un ejemplito, y lo que son las clases y las herencias. Entonces aquí vamos a ver el ejemplo de las clases y la herencia. ¿Cómo nosotros podemos implementar esta partecita que vemos acá? Esto es fundamental para también hacer nuestro proyecto formativo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos persona y estudiante. Entonces, ¿cómo implementamos estas dos clases? Cada uno de estos elementos es una clase. Aquí tenemos la clase persona. Entonces, la clase persona tiene unos atributos,
tiene un método constructor como vimos ahorita y tiene una definición de métodos. Entonces los atributos, bueno, en este caso, bueno, no miremos primero el de, bueno, miremos este de persona. Aquí son de tipo protected, no son privados porque estos van a heredar. Como ustedes observan, persona, todos estos atributos los va a heredar de estudiante. Cuando aquí se coloca este simbolito número, significa que es una herencia, ¿cierto? Cuando se le coloca este signo menos es porque es un privado. Y este símbolo más de los métodos es porque es público. Entonces, aquí le estamos diciendo protect porque los va a heredar la clase estudiante, ¿cierto? Miren que los métodos constructores son públicos, ¿cierto? Porque estos métodos los voy a poder accesar desde otras clases. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos el método constructor. Este método constructor, yo le voy a mandar esto que está aquí, son unos parámetros. Y estos parámetros son, por ejemplo, el nombre, la identificación, la fecha de nacimiento, ¿cierto? Y estos me van a permitir ser guardados o va a permitir crear un objeto, o sea, un objeto que llame Juan con la identificación 001 y la fecha de nacimiento 445, lo que sea, ¿cierto? Esto me lo va a permitir guardar acá, ¿cierto? Me va a permitir crear, un método constructor me permite crear los objetos de esa clase, ¿cierto? José Pérez con identificación 444, fecha de nacimiento el 4 de diciembre del 50 o del 60 o del 70, en fin. Y al mismo tiempo aquí está la definición de los métodos. Entonces, por ejemplo, para nombre tenemos tanto el get como el set. Para la identificación tenemos el get y el set. Y si ustedes se dan cuenta, son públicos. Y el get lo que me hace es que me retorna un valor. Y el set lo que hace es que, miren que todos los set tienen un parámetro, ¿cierto? Y ese parámetro me permite modificar un valor, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, set nombre, get nombre, get identificación, set identificación. Entonces tenemos el modificador que permite modificar un valor y el que me permite devolver un valor, ¿cierto? Entonces miren que tenemos un get y un set para cada uno de los atributos que tenemos acá y que esto es lo que hace parte de lo que llamamos nosotros el encapsulamiento. Y tenemos otra clase que es la clase estudiante. Esta clase estudiante incluye la clase persona, ¿cierto? Cuando nosotros le decimos clase estudiante está en persona, esto también se hace en Java, ¿cierto? También, pues la forma como se crean las clases es muy parecido en Java. Hereda todo de persona, ¿cierto? Tal como nos lo dicen acá en esto, el estudiante hereda de persona. Y atributo valor, el valor que paga el estudiante. Y adicionalmente tiene un atributo que es el atributo valor, que hereda todo de estudiante, ¿cierto? Tiene aquí unos métodos, el método get y el método set para el método get sobre todo para valor. Y hay un método adicional que es lo que paga el estudiante con descuento. Pues es un método adicional que aquí tenemos, que es un método que ejecuta pues un proceso. Simplemente al valor, o sea, al elemento que tenemos acá, ¿cierto? Al valor lo multiplica por 0.7, ¿cierto? Y ahí se obtiene pues el descuento. O sea, si es un valor de 100, entonces multiplicado por 0.7, pues entonces da el valor pues como del descuento pues que se tiene, ¿cierto? Es un descuento pues que se tiene, por ejemplo, del 70% o el descuento pues que se vaya a hacer. Entonces aquí tenemos la persona y estudiante. Entonces, estudiante hereda todo de persona. O sea, aquí estamos como haciendo lo que dice aquí en el diagrama de clases, ¿cierto? Y ya lo otro es pues una pequeña interfase de usuario para poder ingresar la información, pues una interfase de usuario con HTML, donde hay pues un formulario donde ingresamos la identificación, el nombre, la fecha de nacimiento, el valor y
simplemente cuando se le da aquí el submit, aquí nosotros decimos que estamos creando un método post, que el método post acá nos permite que todos estos valores que se tienen acá, por ejemplo, de la identificación, el nombre y la fecha de nacimiento, que lo colocamos aquí en el nombre, lo podamos llamar a otra, pues en este caso a otra página, ¿cierto? Y podamos utilizar esos valores, los podamos recoger en la clase mostrar estudiante y poder mostrar pues un descuento o un valor pues que nosotros tengamos. Entonces se recogen todos estos valores y se llevan al formulario mostrar estudiante. Aquí lo tenemos, mostrar estudiante. Aquí en mostrar estudiante es otro archivo HTML. Ay, perdón. Me fui para otro lado. Aquí. Otro archivo HTML. Aquí está utilizando pues Bootstrap. Ahorita les contamos pues cómo, pero miremos sobre todo la parte no tanto de diseño, sino la parte pues como de la clase. Y aquí, esta es una parte pues como de HTML, ¿cierto? Donde estamos colocando un título, estamos colocando una hoja de estilos de Bootstrap y aquí estamos incorporando la parte de PHP, estamos incluyendo la clase estudiante, ¿cierto? Y recordemos que la clase estudiante incluyó la clase persona, ¿cierto? Y heredó de la clase persona. Aquí estamos recogiendo los valores de la otra, del otro formulario, del formulario mostrar estudiante. Entonces recogemos el nombre, la identificación, la fecha de nacimiento y el valor. Y luego aquí estamos, en esta variable, estamos creando un objeto de tipo estudiante, ¿cierto? Entonces, ¿qué le estamos llevando a un objeto de tipo estudiante? Recordemos que tenemos una clase estudiante acá y que esta clase estudiante, recordemos que aquí tenemos un método constructor que es al que aquí estamos haciendo referencia, ¿cierto? Estamos haciendo referencia a estudiante y cuando hacemos referencia a estudiante estamos haciendo referencia al método constructor de esta clase estudiante. O sea, le estamos mandando los parámetros acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué parámetros mandamos? Los que acabamos de ingresar. El nombre, la identificación, la fecha de nacimiento, porque todos estos valores, a través de esta instrucción, el método que llama pues post, lo estamos guardando en estas variables, en el nombre, la identificación, la fecha de nacimiento y el valor. Y lo estamos llevando acá, ¿cierto? Nombre, identificación, fecha de nacimiento y valor. Lo estamos volviendo a mostrar, pero ese valor, bueno, lo estamos volviendo a mostrar y lo estamos mostrando a través de una tablita utilizando HTML, ¿cierto? Esta tablita contiene los daticos, pues, los titulitos del nombre y apellido, identificación, valor sin descuento, valor con descuento, y aquí, en esta parte de acá, estamos mostrando ya los datos, pues, de los datos, o sea, los datos de este objeto estudiante, ¿cierto? O sea, miren que este objeto estudiante lo obtuvimos a través del método constructor estudiante, a través del nombre, la identificación, la fecha de nacimiento y el valor. Entonces, ¿aquí qué me está dando? Mire que como ya es otra clase, esto solamente para mostrar como el concepto pues de las clases y cómo yo en esta clase mostrar estudiante, porque cada una de estas es una clase, yo no hago referencia a este objeto estudiante a través de sus atributos, sino a través de sus métodos. Mire que yo aquí le estoy diciendo obj estudiante 1 y aquí estoy haciendo referencia al método getIdentificación, ¿cierto? ¿Para qué? Para obtener aquí la identificación, para obtener el valor y luego el valor con descuento, que son 3 métodos que están aquí en la clase estudiante, ¿cierto? Miren que aquí en la clase estudiante, además del método constructor, tenemos estos otros métodos. Tenemos el método obtener get valor descuento, el método, bueno, solamente tenemos este y este set valor, ¿cierto? Y aquí estamos haciendo referencia también a get identificación, ¿cierto? ¿Ustedes saben de dónde obtenemos ese get identificación? ¿Alguien lo sabe?
profe, de la función get de identificación. Sí, pero que está en la clase persona, ¿cierto? Porque estudiante heredó de persona, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un get de identificación de la clase, pues, persona, ¿cierto? Pero como estudiante hereda de persona, entonces, ahí en esta parte nosotros hacemos referencia a get de identificación, ¿cierto? Aunque solamente incluimos estudiante, no incluimos persona, pero como estudiante hereda de persona, entonces permite realizar pues esa referencia, ¿cierto? Entonces aquí nos obtiene la identificación, el valor y el valor de un descuenta a través de los métodos. Miren que él no hace referencia, por ejemplo, al atributo valor, sino que para poder hacer referencia a ese atributo valor, como el atributo es privado, entonces no puede hacer referencia a través de a través de otra clase, sino a través del método getValor, ¿cierto? O sea, no lo hace aquí directamente con el atributo, sino con los métodos. Entonces aquí, por ejemplo, con el método getValor es el que hace referencia acá en el formulario, ¿cierto? GetValor. Esto solamente es como para ver la cuestión de los métodos constructores, de los métodos modificadores y de los métodos pues que devuelven valores. Entonces todos estos tres métodos me devuelven. Este me devuelve la identificación, este el valor y este el valor del descuento. ¿De qué? De este objeto estudiante. Y este objeto estudiante es un objeto que lo cree utilizando el método constructor de la clase estudiante, ¿cierto? Entonces, si nosotros fuéramos pues a mirar cómo se ejecuta esto, bueno, aquí nosotros, bueno, aquí utilizamos el mayor. Bueno, es clases herencia. ¿Por qué no me está mostrando eso? Ah, no, es aquí. Miramos este de clase herencia porque está dentro de este, y aquí nos aparece, ¿cierto? Nos aparece, esta es la parte que nosotros ingresamos, ¿cierto? Juan Carlos, el valor que nosotros queramos darle, le decimos que enviar consulta y cuando nosotros le decimos, esta parte de acá es lo que nosotros observamos en el index, ¿cierto? Y ya cuando yo le doy enviar, es el submit y él me lleva todos los valores al otro formulario que se llama mostrar estudiante. Y ya al mostrar estudiante, yo creo el objeto y capturo todos esos valores, el identificador, el valor y el valor con descuento que todo esto se hace pues en la clase estudiante. Entonces, cuando yo cuando yo lo ejecuto acá, entonces ya él me muestra nombres, apellidos, identificación, valor sin descuento y valor con descuento. Y aquí me está mostrando algo de hola. Tengo que mirar a ver qué fue lo que pasó ahí. Identificación, valor y valor. Bueno, es porque yo no estoy capturando el nombre, ¿cierto? Entonces él aquí me está mostrando solamente, yo no estoy capturando el nombre, entonces él me está mostrando ese valor. No estoy capturando el nombre y el apellido, sino la identificación, valor sin descuento y el valor con descuento. Y esta parte no la estoy capturando por ninguna parte, entonces me está colocando ahí como una basura. Pero la idea acá, para no quedarme pues como en esta parte, es saber identificar todo lo que son las clases, ¿cierto? Las clases, los métodos constructores, y toda esta parte va a ser importante para que ustedes realicen su proyecto formativo y lo que son los arreglos. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? Que ustedes practiquen un poquito lo que son los arreglos, lo que son esta parte de las clases. Yo les voy a colocar mañana como
un ejercicio pues en particular, y que miren este videito donde se explica cada uno de los elementos, cómo crear entonces el arreglo, ¿cierto? Cómo crear pues el proyecto. Se basan en este ejemplo, aquí pues, en ese ejemplo en donde miren que aquí él muestra pues el inicio, aquí se hace la parte de la conexión a la base de datos, aquí hay una parte donde se hace la parte de listar las monedas. ¿Qué voy a realizar en estos momentos? La parte de registrar usuario. Y también yo les entrego a ustedes, por ejemplo, les entrego a ustedes pues partecitas de ese ejemplo. ¿Qué tenemos nosotros acá? Tenemos, ya estoy hablando es como del ejemplo que nos entrega del cual hemos estado hablando para hacer el proyecto formativo de ustedes, unas carpeticas, ¿cierto? Ya, por ejemplo, José Enrique ya lo utilizó, ¿cierto? José Enrique está aquí. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Ya José Enrique la semana pasada nos mostró un ejemplo de lo que él ya ha hecho de esto, porque él ha mirado este ejemplo y ya parte de él pues lo ha podido desarrollar. Entonces, yo les voy a entregar a ustedes estos ejemplos. Por ejemplo, aquí está este de moneda registrar usuario, donde él llega hasta cierta, pues aquí está el ejemplo desde cierta parte, o hasta cierta parte. Aquí está hasta registrar el usuario, ¿cierto? Entonces, solamente tiene la parte hasta de registrar usuario para que ustedes lo vayan viendo paso a paso cómo se desarrollaría. ¿Cierto? Entonces quisiera que de pronto para la otra semana ustedes pudieran tener esto, al menos hasta esta parte de registrar usuario, dándoles yo este ejemplo. Miren acá, por ejemplo, pues los que lo vayan a hacer en PHP, porque lo pueden hacer en lo que ustedes pues quieran, ¿cierto? Ya vamos a mirar también la parte de Java. La otra semana empezaríamos pues miraríamos cómo sería a través de Java, pues para que ustedes también lo tuvieran en cuenta. Pero por ejemplo acá, ustedes pueden observar que ahorita miramos aquí cómo está completo, pero también ustedes lo pueden observar por partecitas. Por ejemplo aquí, hay un ejemplo que yo les voy a mostrar acá, donde está solamente la parte de conexión a base de datos, para que ustedes hasta allí verifiquen si sí están haciendo bien el proyecto, ¿cierto? Hay otra parte que es la de registrar usuario. Entonces, lo único que tiene acá, miren que en esta parte no está la parte de ni login ni contraseña, sino solamente la parte de listar usuarios, ¿cierto? Entonces, aquí es como que ustedes puedan observar estos videos y mirar este ejemplo y que lo puedan ustedes pues poner en práctica para el proyecto que tienen ustedes. O sea, al menos desarrollar la parte del CRUD para algunos de sus tablas, ¿cierto? Por ejemplo, para una tabla o dos tablas, desarrollar esa parte teniendo en cuenta este ejemplo que es muy sencillo, no es difícil, está muy bien explicado a través de los videos y no se demora uno mucho tiempo para hacerlo, ¿cierto, José Enrique? José Enrique lo puede testimoniar, ¿cierto? Sí, profe. Exacto. Entonces, muchachos, ese es pues eso es lo que tenemos entonces para la otra semana, que ustedes puedan, pues lo que vayan a hacer en PHP, puedan mirar cómo hacerlo, teniendo en cuenta estos videos y los ejemplos que yo les voy a proporcionar, ¿cierto? Entonces, son varios los ejemplos que les voy a dar. Una, donde solamente está la parte de conexión a base de datos. El otro que va a ser hasta donde está la parte de listar usuario solamente. Otro está la parte de registrar usuario. Y ya el otro es el completo, ¿cierto? Donde está pues ya toda la parte ya toda completa de conexión a la base de datos y ya con el login y la contraseña y todo eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en este que ya está completo, que fue el que ahorita les puse a funcionar, recuerden que ustedes siempre pueden abrir aquí ustedes lo ven completo, ustedes ven que acá
Esto está hecho también por varias partecitas. Hay una carpetica de controlador, una carpetica de los modelos, y hay una carpetica de las vistas, ¿cierto? ¿Por qué? Hay una carpetica de las vistas. Entonces, en cada uno de estos pequeños ejemplitos que yo les voy a, pues como a proporcionar, está, está como la explicación a través de los videos paso a paso cómo se hacen, pero aquí se utiliza lo que es el paradigma modelo vista controlador. Entonces el modelo vista controlador se compone de varias carpeticas. Una donde están como todos los modelos, o sea, todas las clases, o sea, lo que acabamos de ver ahora, ¿cierto? Por ejemplo, aquí para usuario. Entonces, bueno, en esta parte de usuario, más adelantico vamos a ver que contiene otras cosas porque ya con conexión a base de datos, ¿cierto? Entonces ya sí es un poquito más diferente a lo que nosotros habíamos definido en lo que acabamos pues de ver relacionado con los atributos y con los métodos. Pero igual se tiene lo que es el modelo vista controlador. Entonces la vista, recuerden que es la parte relacionada con ya todo lo que nosotros vamos a observar, la interfase de usuario. Los modelos es lo relacionado pues con cada uno de las tablitas. Por ejemplo, yo tengo una tablita de país o tengo una tablita de cliente, entonces yo tengo que tener un modelo para cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, modelo, vista y la parte del controlador que me permite enlazar tanto el modelo como la vista. Entonces él lo tiene ahí súper bien explicado paso a paso para que ustedes puedan entenderlo pues fácilmente. Entonces yo los invito a que vean estos videos, a que al menos lo hagan hasta la parte aquí de listar usuarios, ¿cierto? Hasta esta partecita de acá. Y podamos tenerlo pues como para la otra semana esa parte de allí, de listar usuarios, teniendo también que yo les voy a entregar también los ejemplos correspondientes. Y también un poquito pues también tratar de que los arreglos podamos también como practicar un poquito de ellos. Que eso era lo que teníamos pues para hoy. ¿Qué les parece, muchachos? O de pronto alguno lo va a hacer en otro lenguaje. A ver, ¿qué me dicen? ¿Quiénes los van a hacer en PHP? ¿Quiénes los van a hacer? ¿Van a esperar como a mirar lo de Java? ¿Quiénes los van a hacer, por ejemplo, en algún otro lenguaje que de pronto ustedes, que alguno haya oído mencionar y que vaya a investigar? ¿Alguien quiere como contar? Esto es muy amplio y ya toda la parte relacionada ya con con esto que hemos dicho, ya es que ustedes empiecen a mirar pues como los videitos, empiecen como a desarrollarlos paso a paso y los ejemplos que vamos a los ejemplos pues que también yo les voy a entregar, ¿cierto? De PHP. Y ya luego pues ya sería con la parte relacionada con Java que la vamos a mirar la otra semana. Pero sería muy bueno que ustedes para la otra semana ya hubieran hecho alguna cosa. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Quiere decir algo con respecto a eso? Si no, lo apuntamos la otra semana como a mirar esos videos. Pronto Juan Fernando mira con qué lo vas a hacer. Juan Fernando, y recuerden muchachos los que no han entregado lo de las fases anteriores. Hay algunos que tuve que mandarlos definitivamente a comité, pero si ustedes se entregan antes del 31, pues, o sea, sería muchísimo mejor. Además, porque va a haber un cambio a final del mes. Posiblemente va a venir otra persona aquí a estar con ustedes, entonces tenemos que ponernos las pilas a estar al día con todo, ¿sí? O sea, lo que sea de las fases anteriores, ustedes tenerlas listas, ¿cierto? Y de pronto esta parte del CRUD, qué bueno que ustedes hubieran hecho hacer alguna cosa para el 31.
¿cierto? Porque de pronto hay un cambio de tutor, ¿cierto? Entonces de pronto para que eso lo tengan en cuenta, muchachos, si me hacen el favor. Listo, listo, listo. Sí, si me hacen el favor. Ánimo con eso entonces. Entonces, para la otra semana, muchachos, tener ese parte de ese CRUD o todo el CRUD completo, qué bueno fuera. Listo, hagamos pues por ese objetivo. Ahí tienen todo, muchachos. Tienen los videos para que lo puedan desarrollar y luego tratar de hacerlo también en Java, ¿cierto? Entonces, qué bueno que de pronto podamos aprender las dos cosas, ¿cierto? PHP y luego Java. Que no es difícil porque tenemos todo para hacerlo, tenemos los ejemplos, los videos, todo. Listo. Bueno, muchachos. Y además miren con esa inyección que nos dieron hoy con este joven, que miren que él no sabía nada de programación, todo el proceso que hizo aquí en el SENA, ahora está con una empresa muy buena, sigue en esa empresa. Yo pienso que ese incentivo es muy bueno, ¿cierto? Es excelente. Entonces, todos los que están acá se pueden ver en ese joven, en Marlon, que así como ustedes, él hizo lo mismo, él era súper juicioso, eso sí, y él hacía todos los ejercicios, todos los hacía él, todo lo que había que hacer, él lo hacía. Listo, Yailey, Camilo, Juan Fernando, ¿quién más me respondió? Camilo Castrillón, Estefanía, bueno, todos los que están acá. Entonces, nos vemos. Miguel, Andrés, muchachos, a ponernos las pilas. Más la otra semana seguramente vamos también a traer como a la señora, a la profe de la práctica, para que también, Samid, qué bueno que estás por acá. Bueno, y todos los demás, pues, pero es que hay unos que, bueno, igual Camilo, Cristian Camilo, Estefanía, bueno, Estefanía, Estefanía nos debe, pues, que nos muestre algo aquí también, y no nos dice nada Estefanía. No, Estefanía, ¿cómo así? Flor, listo, Estefanía, gracias. José Enrique, José Torres, Juan Fernando, Miguel, Jefferson, qué bueno que está por aquí. Bueno, Yaile siempre viene. Entonces, muchachos, ánimo y ayúdense también entre ustedes, anímense entre ustedes, salgamos adelante. Yo sé que todos podemos, porque ustedes son súper buenos y aquí ven pues cómo vamos a estar más adelante cuando terminemos las tecnologías, así como el joven que vino hoy. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Feliz noche, profe. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias, profe. Bueno, Yailed, gracias a ustedes. Gracias, profe. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche, Camilo. Qué bueno, muchachos, que todos se vayan poniendo al día. Camilo fue uno de ellos que ya está súper bien. Bueno, que estén muy bien a todos.